Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo curso en EDTeam. Mi nombre es Álvaro Felipe y voy a ser su profesor durante esta nueva aventura del conocimiento. Cada nuevo curso es una oportunidad para aprender cosas nuevas y esas cosas nuevas que aprendes te hacen ver el mundo de otra manera, te hacen ver oportunidades que antes no podías ver, que estaban ahí pero no te dabas cuenta que existían. Te hacen juzgar las cosas de otro modo, te hacen mejor ser humano, te hacen mejor profesional. Por eso para mí cada nuevo curso en EDTeam es un gran placer, es una gran oportunidad de ayudar a cambiar la vida de muchas personas con este conocimiento. Y de lo que vamos a hablar en este curso específicamente es del que quizás es el más grande invento de la humanidad, las computadoras. Las computadoras al inicio eran gigantescas, pesaban muchas toneladas, estaban en enormes habitaciones de universidades o grandes empresas y hoy seguramente tienes una en tu bolsillo o seguramente una en tu muñeca. ¿Cómo hemos pasado a ese cambio dramático de tamaño? Y no solamente de tamaño, también de potencia y también en la sociedad. Esa es la otra parte de las computadoras. No se han quedado en ser aparatos tecnológicos y ya. Tú no dirías que las fotocopiadoras han cambiado el mundo o que las cámaras fotográficas han cambiado el mundo, a pesar de que también son tecnología. Pero las computadoras han cambiado incluso nuestra psicología, nuestra forma de pensar, de entretenernos, de enamorarnos, de hacer amistad, de estudiar. Tú ahorita estás estudiando por internet. ¿Y cuánto tiempo crees que llevan las computadoras entre nosotros? ¿100 años? ¿200? Menos de 100. Menos de 100. En poquísimo tiempo han cambiado el mundo. Es más, si hablamos de cuando las computadoras empezaron a volverse para uso doméstico, es decir, ya no solamente para científicos, sino para todas las personas, estamos hablando de apenas 40 años de la computación. En apenas 40 años, los cambios han sido dramáticos. Este curso no es para programadores, este curso no es para gente especializada en la tecnología, este curso es para todo el mundo, porque todos usan la tecnología, usan redes sociales, usan aplicaciones para hablar con sus amigos o hacer negocios, usan aplicaciones para ver películas, para estudiar como aquí en EDTeam, para escuchar música, se informan, ven las noticias a través de un teléfono o de una computadora. Sea cual sea tu área, tu profesión o a lo que te dediques, usas la tecnología. Y tienes dos opciones. Opción uno, la entiendes. Opción 2, te haces de la vista gorda. Mientras el mundo sigue cambiando, tú dices, la tecnología no es para mí. El mundo va a seguir cambiando y un día va a cambiar tanto que es probable que te vuelvas obsoleto. No quiero que te pase eso. Quiero que entiendas cómo funciona la tecnología, no a un nivel súper técnico, voy a hacerlo al nivel más sencillo para que todos lo entendamos y podamos dejar de decir que no entiendo la tecnología, que eso es para genios de las computadoras. Te aseguro que con este curso vas a entender para siempre cómo funciona la tecnología y además te invito a pasarle la voz a tu papá, a tu mamá, al novio, a la novia, al amigo, al vecino, al sobrino, al hijo, a quien sea, porque este curso está hecho para todos, para que cualquier persona comprenda cómo funciona la tecnología. Ahora sí comencemos con el curso. Para empezar me presento. Mi nombre es Álvaro Felipe, tengo 41 años y de esos 41 años 20 los llevo dedicados a la docencia. Yo empecé como profesor cuando no había smartphones. No había adolescentes con su teléfono todo el día. Cuando íbamos a almorzar, la gente conversaba. No era como ahora que la gente está ahí pegada al teléfono sin vida social alrededor. Hablábamos, conversábamos. Cuando yo era joven, adolescente, si una chica te gustaba, tú ibas y le tocabas la puerta con el terror de que salga el papá a decirte, ¿qué quieres? ¿Para qué la buscas? ¿Por qué? ¿Tú quién eres? Eso daba terror y le hacía temblar las piernas a cualquiera. Así eran mis tiempos. También viví el tiempo en que llegó Internet. Cuando fui a la universidad me dijeron, esto es Internet, y nos daban 1 hora o 2 a la semana de Internet y había que hacer una fila larga para usar las computadoras y fue mágico. Entonces he vivido la época previa y la época actual. Eso es lo maravilloso de mi generación, ¿no? Hemos vivido los dos momentos. Entonces cuando era profesor,
Yo le decía a los profesores, en un futuro los estudiantes van a tener todos internet en sus bolsillos y van a poder refutarte. Si tú dices algo y te equivocas, el estudiante, perdón, te va a poder decir, estás equivocado. No me creían. Yo era el loco de las computadoras era algo raro, ¿no? Me mandaban a formatearlas, me mandaban a instalar el Windows y el Office y esas cosas, y ahí andaba yo. Me cansé, dejé de ser profesor, fui profesor de manera independiente, asesorando a algunos colegios, algunos proyectos, pero tampoco me iba tan bien, así que decidí crear EDETeam, que es una empresa de educación online. Y el cambio fue grande porque de haber sido profesor y ver a tus estudiantes cara a cara, ahora me tocaba no ver a nadie. Yo no sé cómo es tu cara, tú que me estás viendo. No sé si eres hombre, mujer, niño, adulto, anciano. ¿De qué país eres? No lo sé porque no te veo. Yo ahorita estoy viendo a una cámara. Ese cambio me costó mucho. Para mí ahora es normal hablarle a la cámara, pero en el comienzo fue bastante complicado. Pero te quiero contar esta historia para que veas todos esos cambios que han pasado en poquísimo tiempo. Esos cambios tan bruscos antes pasaban en generaciones, no en apenas 20 años. El mundo cambia demasiado rápido. Y en ese tiempo, en toda esta temporada, escuchaba mucho a muchas personas decir esto de que la tecnología no es para mí. Y sí, si hablamos a nivel profesional, a dedicarte a esto, a trabajar para esto, sí, es como que yo diría, el fútbol no es para mí. Ok, no quiero dedicarme a eso, mi carrera es otra. La diferencia es que muchas personas cometieron un grave error al decir la tecnología no es para mí. Dejaron que otros decidan por ellos. Esas mismas personas que decían que la tecnología no es para ellos, dejaban que los niños usen la tecnología abiertamente y usaban frases del tipo, no, es que los niños son expertos en la tecnología. Yo tengo mi hijo de 5 años y maneja el teléfono, wow, de una manera impresionante. Yo no podría. No es que no podrías, nunca te importó, que es muy diferente. Y eso está muy mal. Y no seas irresponsable diciendo que los niños son expertos en tecnología o el mito del nativo digital. Ese mito lo tuve aquí muchas veces, ¿no? Los nativos digitales manejan las computadoras. Mentira. Han crecido con ellas y hacen un uso de las computadoras, pero a nivel usuario. No entienden en el fondo qué está pasando. Usan redes sociales y no se dan cuenta que están siendo manipulados. Los niños son los más expuestos a los problemas de la tecnología. Steve Jobs, el creador de Apple, no dejaba que sus hijos usen un iPad. ¿Por qué? Imagínate. Sabía de los riesgos y muchos expertos y grandes personalidades de la tecnología evitaban el uso de tecnología para sus hijos. Y nosotros creyendo que ay, no, los niños son expertos, los niños lo saben todo, cuando ellos son los que más orientación necesitan. Las escuelas deberían enseñarle a los niños los riesgos que hay en Internet, de la misma manera en que le decimos a los niños, no hables con extraños, mira a ambos lados antes de cruzar la calle. Antes de abrir la puerta, pregunta quién es, porque puede ser alguien maligno. Pero en Internet los dejamos a su suerte cuando los peligros son mayores en Internet. No seas irresponsable diciendo eso. Y además, aparte de todo esto, es que el mundo cambia. En marzo del año pasado, de 2020, en Latinoamérica llegó la pandemia con fuerza del COVID. Prácticamente toda Latinoamérica casi que en simultáneo se encerró. El encierro acá en Perú, donde yo vivo, duró unos 5 meses más o menos y fue muy duro. Para mí que hago trabajo remoto y que estoy acostumbrado a estar en casa, fue duro. No me imagino lo duro que habrá sido para las personas que no estaban acostumbradas a estar en casa. Psicológicamente se dañaron. Muchos trabajos se perdieron, muchas personas quedaron desempleadas. Muchísimas empresas tuvieron que cerrar, muchas empresas quebraron. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Las empresas de tecnología crecieron más y más y más y más y ganaron más dinero y más dinero y más dinero. Los profesionales de ramas de la tecnología no se quedaron sin empleo, más bien tenían más empleo que nunca, más trabajo que nunca a pesar de la pandemia. ¿Qué te dice eso? No hay que esperar una pandemia para que nos cachetee en la cara y nos haga entender de que debemos comprender cómo funciona la tecnología y debemos aprender algunas herramientas básicas.
Si no, el próximo cambio va a ser peor. Ya no va a ser como esta pandemia, va a ser muchísimo peor. Pero uno de los problemas para meternos al mundo de la tecnología es que mucha gente está con este mito de que yo debería ser un experto, un genio de las computadoras para entender de ellas. Y no es así. Obviamente hay niveles. Sí, para crear cosas muy complejas debe ser un genio de las computadoras. Pero para entender cómo funciona una computadora, para usarla como una herramienta, porque eso es una herramienta, así como un martillo, así como un cuchillo, así como un destornillador. Tú no atornillas, tú no metes un tornillo con los dientes, como cavernícola, usas un destornillador, una herramienta, ¿sí? Tú no coges dos piedras y las empiezas a golpear para prender tu cocina. Tienes un encendedor o algún aparato o un fósforo o lo que sea. Porque hay herramientas. Y no puedes decir, no, es que chanco las piedras para que salga la chispa porque los encendedores no son para mí. No, lo mismo. La tecnología, las computadoras son herramientas que todos usamos. Y lo mínimamente responsable que debes hacer es comprender lo básico de cómo funcionan. Y yo te voy a ayudar. No tienes que ser un genio. Solo tienes que entender cómo funciona, qué oportunidades existen y qué riesgos también hay en el mundo de las computadoras. Y este curso te lo va a enseñar. Y lo más importante es que este curso es para todo el mundo, como dije al inicio. No es para programadores, no es para gente que se dedica a la tecnología, que también lo pueden ver, por supuesto. Seguramente aprenden algunas cositas nuevas o refuerzan algunos conocimientos. Este curso está pensado para todos. Si tú eres programador y estás cansado de que te pregunten cosas o estás cansado de que no entiendan en qué trabajas, comparte este curso. Es 100% gratis. Todo el curso es gratis con el certificado al final. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDETEAM. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos. Ahora sí hablemos de qué es la tecnología y por qué es tan importante. Para ponértelo en sencillo, la tecnología son herramientas. Ya está. Los primeros hombres sobre la Tierra no tenían ninguna herramienta. Un buen día descubrieron que golpeando piedras, estas piedras podían volverse filosas y atándolas a un madero podían construir una lanza y con esa lanza matar animales y comerlos. Porque con sus propias manos el ser humano era el animal más indefenso sobre la tierra. ¿Qué podía hacer contra un tigre, contra un mamut o contra otros animales? Nada. Pero con una lanza ya podía comer. Uno de los más grandes inventos del ser humano fue la rueda. Imagínate antes de la rueda. Había que cargar al hombro las cosas, las posesiones, mientras uno se movía. Pero gracias a la rueda, el ser humano podía poner sus cosas en una carreta y llevárselas con la rueda. Fue un gran cambio. Entonces, la tecnología en resumen son herramientas, pero no solamente las herramientas, sino todo el conjunto de técnicas para construir esas herramientas y toda la actividad económica que ocurre alrededor, ¿no?, de esa tecnología y todos los cambios que ocurren. Entonces, la rueda es un gran ejemplo de tecnología. La más grande revolución de tecnología fue la revolución industrial hacia finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces el trabajo lo hacían seres humanos con sus manos, con sus manitos. Por ejemplo, si había que desplazarse, había que subirse una carreta y el viaje duraba días y un cochero estaba manejando los caballos que llevaban la carreta. Para la textilería, es decir, para la ropa, eran personas tejiendo, personas haciendo todas las telas a mano, todo era a mano. La revolución industrial cambió completamente esto y empezaron a crear máquinas que reemplazaban a los humanos. Por ejemplo, los telares. Había telares automáticos que creaban las telas e incluso automatizados. Tenían unas tarjetitas perforadas con agujeritos que tenían unos patrones para que la máquina sepa cómo tejer, qué diseños hacer en el tejido. Los tejedores de aquella época robaban telares y los quemaban en plaza pública.
porque los telares los estaban dejando sin trabajo. ¿Te imaginas? ¿Te suena a taxistas tirándole piedras a Uber? Eso ya se ha visto, no es nuevo. Todo cambio en la tecnología hace que algún tipo de trabajo desaparezca. Y claro, duele, es feo, yo entiendo eso. Pero tienes que entender que no importa cuántas piedras les tires a un Uber, la tecnología no se va a detener por eso. La tecnología va a seguir avanzando y va a llegar a un punto en que ya es imposible. Los conductores de carretas de caballos con el ferrocarril y el automóvil quedaron desplazados completamente. Incluso había una temporada en que existía el aguatero. El aguatero era alguien que llevaba agua, tal cual llevaba agua. Si tú querías beber agua, le pagabas al aguatero y bebías agua. Eso ya no existe. ¿Te imaginas a alguien llevando baldes de agua y vendiendo esa agua? Hoy por hoy ya no. Entonces la revolución industrial tiene como principal máquina la máquina de vapor, que permitía convertir el vapor en energía cinética, en energía de movimiento. Y gracias al vapor, pues a la máquina de vapor luego aparece el ferrocarril, el barco de vapor y un montón de máquinas más. Muchos trabajos desaparecen y una cosa súper curiosa es que el modelo educativo actual es un modelo que se forma en esta revolución industrial, el modelo de fábrica, ¿no? Los niños tienen que entrar todos a una hora, uniformaditos, con la misma vestimenta, el mismo corte de cabello. A cierta hora suena un silbato o suena un timbre para que salgan a comer sus alimentos. A cierta hora suena de nuevo el silbato para que regresen. Es una fábrica. La escuela es una fábrica, la escuela es la revolución industrial en chiquito. Más de un siglo después no ha cambiado casi en nada. Miento, más de 2 siglos después. Es triste, es bastante triste de verdad. Pero ahí se empezaron a formar empleados para que trabajen en las fábricas. En la revolución industrial es donde empiezan a haber muchas fábricas. Y empiezan a haber divisiones sociales muy grandes, ¿no? Entre los ricos, los dueños de las fábricas y los trabajadores. Es cierto que había mucha explotación también. Gente muy rica como dueños de fábricas y gente muy pobre trabajando por miserias en estas fábricas. Fue una temporada difícil. Pero el punto es que la tecnología no va a ir para atrás. Porque la tecnología no es un ser humano que siente pena por la gente. La tecnología es los inventos, los avances de la ciencia que no se van a detener. Y tienes que entenderlo. Ya pasó muchas veces. Y como te decía al inicio de este curso, uno de los inventos tecnológicos más grandes de la historia es la computadora. Esa que tú ves allí es una de las primeras computadoras de la historia. Hecha a mano, completamente a mano, su carcasa a mano. Es la primera computadora de Apple. Sí, la de los iPhone, la de los iPad, la de las MacBook, ¿sí? Que es ahorita una de las compañías más valiosas del mundo. Esa fue su primera computadora en los años 70, hecha completamente a mano. ¿Y por qué las computadoras son la más grande revolución tecnológica? Porque las computadoras hacen prácticamente de todo. Un ferrocarril tiene una sola función, te lleva del punto A al punto B. Un barco lo mismo, una máquina de tejer lo mismo, tienen una sola función. Pero las computadoras pueden tener múltiples funciones. Con una computadora puedes llamar por teléfono, puedes hacer una videollamada, puedes grabar videos, puedes escuchar música, puedes estudiar, puedes leer, puedes programar, prácticamente de todo. Mira cuántas apps tienes en tu teléfono. Saca tu teléfono y mira las apps que tienes. Cada app hace una cosa distinta. Esa es la magia de las computadoras. Tienes un solo dispositivo que reemplaza 20, 30, 40 o 50 dispositivos de las épocas antiguas. Para entender por qué las computadoras empezaron a hacerse más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas y con más y más y más y más poder, hay que empezar hablando de los relés. Eso que ves ahí es un relé. ¿Qué cosa es un relé? Es un interruptor electromecánico. Recuerda el ejemplo que te di, prender y apagar tus luces. Si tú apagas las luces de tu casa, la corriente deja de pasar. Por eso la luz se apaga. Si tú prendes, la corriente pasa y la luz se enciende. Imagínate que tú tuvieras 2 interruptores, ¿listo? Uno y después otro. Si tú prendes este, pero este está apagado, igual la luz no prende. Si tú prendes este y también prendes el otro, ahora sí la luz prende, tienes que prender los 2. Si tú tienes 2 interruptores en paralelo, puedes prender uno y dejar el otro apagado e igual prende. No quiero ponerme técnico, ¿ok? No quiero ponerme técnico. Lo que yo quiero que entiendas
es que si empezamos a combinar los interruptores, podemos hacer condiciones, podemos hacer operaciones complejas. Es muy interesante. Y eso es lo que hablaba Claude Shannon. Hace un momento lo vimos, ¿no? Aquí está. Él en su tesis de grado, o de posgrado, perdón, él plantea eso, de que toda operación matemática se puede hacer con interruptores. Y esos interruptores serán los relés. Como son electromecánicos, no tiene que uno ir y pulsarlos manualmente. Las primeras computadoras fueron con relés, llenas de interruptores, entonces eran muy ruidosas, no era como tener motores encendidos, taca, 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 muy ruidosas, y aparte eran electromecánicas, es decir, tenían partes que eran movibles. Entonces, ¿qué pasa? Una de las anécdotas más grandes de la programación o de la historia de las computadoras es que un día a una de estas grandes computadoras se le metió una polilla en uno de los relés y la computadora no funcionaba. Y buscaron y buscaron y buscaron por todas partes hasta que encontraron la polilla metida ahí atracada en un relé y por eso no funcionaba la computadora. Y en la bitácora del proyecto pusieron que un bug, insecto en inglés, era el que había impedido que la computadora funcione. Desde ese momento hasta la fecha, los programadores y toda la gente de tecnología le llama bug a los problemas de las computadoras. Aunque muchos lo pronuncian bug, ¿no? El bug, está bugueado, dicen, ¿no? Por referirse a un error. Y todo nació de que una polilla se metió en un relé. El siguiente paso fueron los tubos de vacío. Los tubos de vacío, como tú ves ahí, son frascos de vidrio donde dentro los electrones se mueven en el vacío o a veces en algunos tipos de gases y eso sirve para que los tubos de vacío amplifiquen la corriente eléctrica, o sea, la aumenten o también la bloqueen, es decir, dejen pasar la corriente, impidan el paso de corriente, la amplifiquen, almacenen corriente ahí. Entonces era un gran avance respecto a los relés que simple y sencillamente eran interruptores, ¿no? On, off, prendido y apagado. Entonces las siguientes computadoras empezaron a usar relés, tubos de vacío. Los tubos de vacío ya no eran tan ruidosos como los relés, eran mucho más rápidos, ya no tenían partes móviles. ¿Cómo se le va a meter una polilla ahí? No hay forma que se le meta una polilla, pero, como te imaginarás, eran muy débiles. Había que manipularlos con mucho cuidado y se rompían a menudo. Entonces era muy complejo. Si un tubo de vacío se te rompía, buscar un repuesto, aparte eran lentos, pero aún así, con los tubos de vacío durante muchísimos años se trabajó la computación. El siguiente paso y el más grande de la historia, uno de los inventos más importantes de la historia, es ese cubito con 3 patitas que ves ahí. Ese cubito se llama transistor. Y ojo con lo que te voy a decir. El transistor hace lo mismo que un tubo de vacío, pero en un espacio chiquitito, 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 y además es sólido. Es sólido. El tubo de vacío se te cae, se rompe y adiós. Esto es sólido. Tíralo al piso y no le pasa nada. Se te cae, no pasa nada. Y es pequeñísimo. Aparte que los tubos de vacío consumían mucha electricidad porque pues por ahí pasaba la electricidad y se calentaban como unas bombillas antiguas. Esto consumía mucho menos electricidad. ¿Y por qué fueron una gran revolución? Porque en un espacio muy pequeño pudieron crear todas esas operaciones y además se redujo el tamaño. Gracias a los transistores se crearon los radios de transistores. No sé si en alguna ocasión habrás escuchado eso. Si tienes mis años, tal vez sí. Los más jóvenes tal vez no. Pero los radios, antes, ahora tú que escuchas tu Spotify y tal, antes los radios eran enormes, eran muebles. Las compañías que fabricaban radios tenían carpinteros en su planilla, en sus trabajadores. Carpinteros para que fabriquen el mueble dentro del cual se ponían las radios. Y las radios ocupaban un lugar central en la sala de la casa. Por lo tanto, generalmente eran los padres quienes escogían qué se escuchaba en la casa. Las radios de transistores eran así. Fue como el primer iPod, chiquititas, entraban en un bolsillo. Pasar de enormes radios a radios que entren en tu bolsillo fue un gran cambio cultural. Los chicos compraban las radios y se iban a escuchar donde les dé la gana, a la playa, a la calle, caminando. Y eso impulsó el crecimiento del rock, por ejemplo. Justamente coincidió el primer radio con el rock.
Pero lo importante es que mira cómo la tecnología no se queda en los científicos, crea cambios sociales, crea revoluciones culturales. Muchachos escuchando rock porque ahora tienen una radio portátil. Pero ahí no quedó. Los transistores, si bien eran un gran avance respecto a los tubos de vacío, también tenían un límite. Porque si queríamos hacer una computadora muy compleja, había que poner muchos transistores y conectarlos entre ellos, ¿no? Esas tres patitas tienen que ir conectadas con otras tres patitas, con otras tres patitas, con otras tres... ¡Wow! Súper complejo. Entonces el siguiente gran avance fue el circuito integrado o el microchip. El circuito integrado prácticamente es poner muchos transistores en una sola plaquita. Muchos transistores en una sola plaquita. Y los ponías para cumplir determinada función. Por ejemplo, un microchip podía sumar, otro microchip podía restar, otro microchip podía dividir y otro multiplicar. Y si tú ponías los 4 microchips en una plaquita, en un circuito, tenías una calculadora. ¿Viste? Genial, fantástico. En vez de tener cientos o miles de transistores, tenías microchips con funciones específicas. Eso avanzó muchísimo la tecnología, pero el más grande avance de la tecnología realmente fue el microprocesador. ¿El microprocesador qué cosa es? Es un microchip programable. Me explico si te estás mareando. El microchip tiene una tarea específica. Sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Incluso se fabrican con esa función específica. Pero el microprocesador es programable. Es decir, puede tener una tarea específica, pero tú puedes darle instrucciones para que haga otra tarea. ¿Te acuerdas la idea de Charles Babbage y Ada Lovelace de crear una máquina a la que tú le puedas dar instrucciones? Incluso la idea 100 años después de Alan Turing de poder programar una máquina, la famosa máquina universal o la máquina de Turing. Eso se hizo realidad con el microprocesador, un microchip programable. Y a partir de ahí, todo cambió. El primer microchip de la historia es del año microprocesador. Microprocesador es de 1971, el Intel 4004, y allí empiezan las computadoras pequeñas. Te doy un dato para que te sorprendas. ¿Te acuerdas de este pequeñín, el transistor que cambió el mundo, que hizo que la computación y la tecnología se vuelva pequeñita? Y dejemos estos tubos de vacío tan grandotes y ruidosos y frágiles, perdón, no ruidosos y frágiles. Muy bien. Hace unos días, Apple presentó sus nuevos microprocesadores, los famosos M1. Y han dicho que los M1, el M1 Max, que es el más potente, tiene 57,000 millones de transistores. No me estoy equivocando en el número, lo he anotado. 57,000 millones, no 57 millones, no 57,000, 57,000 millones de transistores. Ese avance de la tecnología permite que las computadoras cada vez sean más pequeñas y más potentes y más potentes y más potentes. 57,000 millones. ¿Puedes creerlo? El poder de cómputo que tienes en tu teléfono ahorita es mayor al poder de cómputo que tenía la máquina que llevó al hombre a la luna en el siglo XX. Increíble. Ahora sí hablemos de las computadoras, qué son y cómo se crearon. Para eso debemos remontarnos hacia el siglo XIX al científico inglés Charles Babbage, que es considerado el padre de la computación. Fue un científico que creó una gran calculadora que podía hacer cálculos muy importantes, y a partir de esa calculadora, que fue financiada por el gobierno británico, a él se le ocurrió crear una máquina analítica. Ahora, te pongo en contexto. Las primeras computadoras fueron calculadoras, porque sí, 5 más 5, 10, 10 más 5, 15, 20 más 15, 35. Ok, muy fácil, pero empieza a hacer operaciones muy complejas, pues ya no las puedes hacer mentalmente, coges lápiz y papel y empiezas a hacer las operaciones, y operaciones mucho más complejas que requieren las industrias, requieren las fábricas, ¿no? Requieren los científicos,
ya no es tan fácil de hacerlas a manito, algunas operaciones pueden demorar semanas o meses y si te equivocas en una sola cosita, toda la operación se arruinó. Entonces, primero se hicieron calculadoras que eran mecánicas con algunos discos, palancas que se giraban y te daban el resultado. Charles Babbage hizo una calculadora muy importante de manera mecánica y lo siguiente que quiso hacer fue la máquina analítica. La máquina analítica en la cabeza de Charles Babbage era una máquina que no resolvía solamente cierto tipo de operaciones, sino que podía reprogramarse para resolver cualquier tipo de operación matemática, porque su primera calculadora resolvía ecuaciones específicas, o sea, estaba hecha para resolver una tarea en específico, pero él dijo, podemos crear una máquina que resuelva cualquier tipo de problema matemático. Lamentablemente, nunca se fabricó esa máquina, él dejó los planos, pero aunque no lo crean, increíblemente, 150 años después, la máquina fue construida y funcionaba. Funcionaba en Londres, en el Museo de Londres, hicieron este trabajo, buscaron financiamiento y siguiendo los planos de Charles Babbage lograron construir la máquina analítica. Es una cosa increíble y funcionaba. Lamentablemente Charles Babbage murió en la pobreza, pero esos planos y esa teoría que él planteó para esta máquina analítica hacen que sea considerado el iniciador o el padre de las computadoras. También está Ada Lovelace y esta mujer es considerada la primera programadora de la historia porque se emocionó tanto con el invento de la máquina analítica de Charles Babbage, para la cual nadie le dio financiamiento. Ella fue de las pocas que se emocionó y empezó a escribir instrucciones. Recuerda que la idea de Babbage era que tú puedas darle nuevas instrucciones a esa máquina para que resuelva nuevas operaciones. Entonces ella se emocionó y empezó a escribir en papel esas instrucciones, o sea, el paso a paso. Primero hacemos esto, luego hacemos esto, luego hacemos el otro. Ese paso a paso, esas instrucciones nunca se llevaron a la práctica porque la computadora nunca se fabricó. Pero cuando se descubrieron las notas de Ada Lovelace, era obvio que estaba programando, estaba escribiendo instrucciones para una computadora. Lamentablemente, tanto Charles Babbage como Ada Lovelace murieron en la pobreza y sus ideas estaban súper adelantadas a su tiempo, porque para que todo esto vuelva a empezar, todo este tema de las computadoras vuelva a retomarse, tuvo que pasar casi un siglo, casi 100 años. En los años 1930 aproximadamente, Vannevar Bush, un científico norteamericano, creó una computadora que era una calculadora también mecánica, con palancas, con ruedas. Pero lo más interesante de esta gran calculadora es que él fue un visionario para su tiempo. Él ideó una máquina llamada Memex. El Memex, en su cabeza nada más, igual que Charles Babbage, que hizo un concepto, que no era algo que podía fabricar, era solamente un concepto. El concepto de Vannevar Bush del Memex era una especie de cámara fotográfica, por la cual tú podías pasar libros, podías pasar papeles, y la cámara fotográfica le tomaba fotos y guardaba esa información en bases de datos. Imagínate, ni siquiera existían las bases de datos. Y luego esas bases de datos se podían consultar. De hecho, la idea del Memex fue la base para que luego se cree la web muchísimos años después. Además, Vannevar Bush escribió un artículo llamado Como podríamos pensar, que fue también la inspiración de muchos científicos que trabajaron en las computadoras, porque en ese artículo él hablaba de que el hombre y la máquina podían trabajar juntos para realizar tareas muy complejas. Luego viene Alan Turing, que también fue teórico. Alan Turing creó nuevamente en teoría, no la construyó, creó el concepto de una máquina universal, es decir, una máquina que reciba datos, instrucciones, y con esas instrucciones pueda resolver cualquier problema. Obviamente no era tan sencillo como decirlo. Él escribió un extenso artículo científico detallando el procedimiento. Y ese artículo fue tan importante para la historia de la computación que hasta la fecha a la máquina universal de Turing se le conoce así, máquina de Turing. El siguiente evento importante es este señor de ahí, Claude Shannon, que es una de las personas más importantes de la tecnología porque apenas a los 21 años
él en su tesis de grado plantea que cualquier operación algebraica, cualquier operación matemática puede resolverse a través de interruptores. Así como los que tienes en tu casa para prender y apagar la luz. O sea, si ponemos muchos interruptores, cualquier operación matemática se puede resolver con ellos. Puede parecer una tontería al día de hoy, pero para ese tiempo fue el inicio de la computación. Porque si tú has escuchado que las computadoras entienden ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, es eso, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Y todo comenzó con este señor que hizo esa propuesta de que si usamos interruptores, en ese tiempo se llamaban relés, podemos crear cualquier operación matemática solamente con interruptores. Los interruptores que usaban los telégrafos. Maravilloso. Hasta este tiempo todo era teórico. Obviamente hubo bastantes intentos por crear computadoras, algunas mecánicas, algunas que funcionaban a medias, algunas que eran mejores que otras, etc. Pero no podemos entrar a esos detalles porque es muy largo y no es el objetivo del curso. Lo que yo quiero es que entiendas cómo evolucionó esto. Hasta que para el año 1946 aparece la primera computadora, el ENIAC. Es considerada por la historia la primera computadora y era gigantesca, pesaba más de 30 toneladas y eran muchas partes, como tú ves ahí, y se programaba a través de cables. ¿Qué cosa es programar? Darle instrucciones. Una computadora, según el postulado de Turing, es decir, una máquina de Turing, es una máquina que puede realizar cualquier tarea si tú le das las instrucciones adecuadas, cualquier operación matemática, ¿no? Si tú le das las instrucciones adecuadas, ya está. La pregunta es, ¿cómo le doy las instrucciones? Es muy complejo. El ENIAC se programaba a través de cables, como las operadoras telefónicas. Había que quitar cables de aquí, volverlos a poner por acá, volverlos a poner en otro lugar. Era muy complejo, no había lenguajes de programación como ahora. Había que entender a fondo toda la arquitectura, todo el funcionamiento de la máquina para poder programarla. Y esas mujeres que ustedes ven ahí son las primeras programadoras de la historia. Hay un documental sobre las mujeres del ENIAC que ustedes pueden buscar en internet, y en ese documental se cuenta que la gente que veía esta foto muchos años después creían que ellas eran modelos, es decir, que habían contratado chicas para que sostengan las piezas del ENIAC como si fueran modelos. Y no eran modelos, eran las programadoras, porque en esos tiempos se le daba más importancia a la electrónica, no a darle instrucciones a la computadora, a sacar cablecitos, ponerlos, cambiarlos. A eso le daban menos importancia y por eso pusieron mujeres ahí. Y si crees que miento, porque luego hay gente que cree que exagero, cuando el ENIAC fue presentado en 1946, ellas no fueron invitadas. Y ellas fueron las que programaron el ENIAC y programaron la demostración del ENIAC el día de su lanzamiento. Incluso años después, la gente recordaba solamente a los ingenieros que crearon toda la electrónica y no a las programadoras. Recién en la década de 1990, o sea, estamos hablando de 50 años después, recién fueron homenajeadas y se las incluyó en el Salón de la Fama de la Tecnología, de mujeres en tecnología. 50 años para que sean reconocidas. Es una historia mitad motivadora y mitad triste por cómo las dejaron de lado. Bien, esa fue la primera computadora, el ENIAC. Hubo más computadoras, pero todas grandes, gigantescas, en universidades, en el gobierno, en empresas privadas, pero eran gigantescas. Prácticamente era como tener un laboratorio, no era un aparato, era toda una infraestructura gigantesca con muchas cosas conectadas. Pero quiero contarte cómo así, cuál fue el cambio tecnológico que hizo que las computadoras, de ser gigantescas, se conviertan en diminutas, en caber en la palma de tu mano. Como te comentaba, en el año 1971, se creó el primer microprocesador y eso dio inicio a la computación personal. Antes de esta fecha, las computadoras eran gigantescas, enormes, porque no habían estos procesadores tan pequeños. Entonces, es la época de empezar a crear computadoras
para las personas, para gente doméstica, para gente que está en su casa o ejecutivos en los negocios. Pero, como no es de extrañar, mucha gente se opuso, muchos ejecutivos de grandes empresas no se dieron cuenta del potencial y pensaron, ¿computadoras para las personas? ¿Para qué las personas quieren computadoras? No, es una pérdida de tiempo. Increíble, pero cierto. 2 empresas que seguramente te suenan cometieron este gravísimo error. Una fue Xerox y la otra fue HP. La tercera fue IBM, pero IBM reaccionó rápido por suerte, porque si no también se hubiera quedado atrás. La primera computadora personal de la historia es el Xerox Alto en 1973. Esa cosa que parece una refrigeradora que está abajo es toda la computadora en sí, porque lo que está sobre la mesa no es la computadora, simplemente es la pantalla, el teclado y el mouse. Tiene un mouse. Ahí miren, eso es un mouse. Lo curioso con esta computadora, y no me van a creer, es que nunca se comercializó. Xerox en ese tiempo tenía tantísimo dinero, era una empresa tan importante que creó un centro de investigación llamado Xerox PARC. Y en el Xerox PARC trabajaban muchos investigadores y ellos construyeron el Xerox Alto. Y el Xerox Alto se utilizó solamente dentro de Xerox. Nunca se llevó al mercado, nunca se vendió, solamente se fabricó para uso interno. Y cuando se propuso vender el Xerox Alto, los ejecutivos de Xerox dijeron, computadoras. El futuro son las fotocopiadoras, no las computadoras. Las fotocopiadoras. Dios, parece una burla al día de hoy. Pero eso dijeron en Xerox, así que esa computadora nunca salió a la luz. Pero años después, un tipo llamado Steve Jobs se robó esto. Ahorita vamos a verlo. En el año 1974 aparece la primera computadora comercial de la historia, porque como te digo, la anterior no fue comercial, nunca se vendió. La primera comercial fue el Altair 8800 y aunque no lo creas, eso que ves ahí con unas lucecitas rojas es una computadora. No tenía sistema operativo, es decir, el software que la controle, no tenía. Pero fue la primera computadora. Estaba orientada principalmente a aficionados de la electrónica. Para esos tiempos, como los procesadores, los microprocesadores empezaban a venderse, empezó a haber muchísimos aficionados a la electrónica que fabricaban o intentaban hacer sus propias cositas y experimentos con los microprocesadores. Entonces el Altair fue pensado para ese público, para los entusiastas, para los aficionados, para que ellos armen sus cosas, ¿no? como un kit para electrónicos. En ese tiempo un muchacho llamado Bill Gates y otro muchacho llamado Paul Allen viajaron a visitar la fábrica del Altair y prometieron escribir el sistema operativo. Escribieron el sistema operativo para el Altair, el Altair Basic o Basic, así se llamaba, y el Altair empezó a venderse durísimo. Se vendió tanto, o sea, el dueño ni siquiera creía que se iba a vender tanto porque él se endeudó para crear esta computadora. Se vendió tanto que no podían producir tantísimas computadoras como la demanda lo exigía. Entonces, vendió la licencia para que otra empresa empiece a fabricar el Altair. Pero eso que tú ves ahí es la primera computadora de la historia. No tenía monitor, no tenía pantalla. Todas las respuestas se daban por lucecitas en binario, de locos. Y las instrucciones se metían en tarjetas perforadas. La siguiente computadora, no comercial, pero completamente histórica, es el Apple I o Apple I. Steve Woz en los años 70 era otro aficionado más a la electrónica. Como te dije, había muchos aficionados, había clubes de electrónica. De hecho, estaba el famoso Homebrew Club Computer, que era al que pertenecía Steve Wozniak. Y ahí cada persona llevaba sus experimentos, sus ideas y las exponían. Entonces, Woz estaba trabajando en una computadora que él hizo solo. Compró el procesador, lo soldó a una placa, le soldó algunos microchips, etc. Y él creó su propia computadora. Y la idea era conectarle un teclado y conectarlo a la televisión, para que por la televisión se vean los caracteres, las letras, los comandos. Aquí viene una historia muy curiosa. Steve Wozniak trabajaba en HP, la empresa de computadoras que seguramente conoces. Y Steve Wozniak fue a mostrarles su creación. Pues creo que no se ve la gran cosa, es eso que ves ahí, ¿no? Es como, ¿y esto qué es? ¿Por qué?
Porque Woz, por contrato, estaba obligado a reportarle a la empresa sus inventos. Pero la empresa no le vio importancia, pensaron que era una tontería, un juego de un muchacho y ya. Así que no le dieron importancia. Dijeron, nada, eso no es importante. Un grave error. Porque otro muchacho, amigo de Woz, llamado Steve Jobs, sí vio el potencial. Mucha gente vive creyendo que Steve Jobs le robó el invento a Steve Wozniak, lo cual es una completa mentira. Porque, de ser así, los primeros que lo hubieran robado habrían sido HP. ¿Sí? Pero no fue HP, HP no lo vio. Entonces, Steve Jobs desde muy joven tenía esa capacidad para ver los potenciales negocios, para ver las oportunidades. Entonces él convenció a Steve Wozniak de crear una empresa y empezar a vender computadoras. Si bien es cierto, Steve Wozniak era el genio de las computadoras, Steve Jobs era el genio de los negocios, porque él consiguió clientes. Steve Wozniak, y él mismo lo reconoce, dice que sin Steve Jobs él se hubiera quedado, tal vez las hubiera regalado, tal vez se hubiera fabricado para regalarlas como un hobby, pero Steve Jobs la convirtió en negocio. Así que esa dupla fue la que crea Apple. El Apple One nunca se vendió, fue un prototipo, de hecho luego se vendió por casi $500,000 en una subasta, creo. O sea, es una pieza prácticamente de museo. En 1977, Apple ya era una empresa. Recibieron inversionistas y empezaron a fabricar el Apple II. Esa fue la primera computadora comercial de Apple. Tenía su pantallita, tenía ahí su teclado, como puedes ver. Y lo más curioso es, mira la publicidad. Esa publicidad es la publicidad que Apple tiene hasta la fecha, con cambios en el estilo, pero el concepto es el mismo, estilo de vida. Eso es mágico, es retroceder tantos años en el tiempo, más de 40 años en el tiempo, y es magia. Mira cómo el señor está en la mesa de su casa, la esposa está ahí cortando unos tomates, creo, y mirándolo mientras él está concentrado. Te vende estilo de vida. Es como decir, con esto vas a ser cool, con esto vas a ser más productivo, con esto en tu casa vas a poder realizar tareas complejas. Pues de la publicidad a la realidad hay un trecho, ¿no? Pero así se vendía. Para ese entonces, IBM, que había menospreciado las computadoras personales, se preocupó y dijo, ¿qué hacemos? Tenemos que sacar una computadora personal. No podemos dejar las computadoras solamente para las grandes empresas. La gente quiere computadoras. Entonces crearon el famoso IBM PC. De ahí el nombre PC, que en realidad es Personal Computer, PC, pero IBM fue quien popularizó ese término de PC que hasta ahora usamos, ¿no? La PC. Creó su computadora. Bill Gates, el fundador de Microsoft, fue quien creó el sistema operativo. Bueno, en realidad lo compró. Esa es otra historia que te contaré en otro momento. Compró el sistema operativo y se lo alquiló a IBM. Porque IBM no tenía un sistema operativo. El sistema operativo es el software, las instrucciones que controlan el hardware. Recuerda que sin software, el hardware simplemente es un montón de lucecitas y ya. Entonces necesitaban un software y como IBM creía que el software no era importante, IBM creía que el negocio estaba en la computadora, no en el software, pues dejaron que Bill Gates, que era un muchachito flaquito y jovencito, que lo confundieron con el chico de los mandados, dijeron, bueno, ya que él haga el software y listo. No creyeron que era importante. Se equivocaron completamente porque Bill Gates dominó completamente el mercado en los próximos años. Otra computadora icónica de la época es el Commodore 64, que hacía referencia a su capacidad de memoria y hasta esa fecha fue la computadora personal más vendida de la historia. Es cierto, parece un teclado, ¿no? Pero es una computadora. En el año 1984 aparece el Macintosh, la computadora más revolucionaria de la historia culturalmente, no tecnológicamente, porque tecnológicamente, si bien es cierto, logró muchos avances, pero también tenía muchos problemas técnicos. Steve Jobs estaba obsesionado con la fecha de lanzamiento, lanzó un producto que no estaba completo, pero salió. Salió la Macintosh, una computadora revolucionaria. La computadora, cuando Steve Jobs la presentó, la computadora habló y dijo que Steve Jobs era su padre, y el público empezó a aplaudir y parecía un concierto de rock. Con esta computadora, si tú conoces esa mística de las presentaciones de Steve Jobs, todo comenzó con esta computadora. Si quieres saber más, busca la presentación de la Macintosh en YouTube y es
¡wow! Es increíble la presentación. De ahí nunca paró. Sin embargo, la Macintosh fue tan cara, la publicidad también fue bastante costosa, no se vendieron tanto como se esperaba. Fue la primera computadora con ratón, la primera computadora comercial con ratón. Por eso te decía hace un rato que lo que no hizo Xerox se lo robó Steve Jobs, porque él fue a las oficinas de Xerox, no se metió por la ventana, hizo un acuerdo comercial, un trato con Xerox para que Xerox le demuestre todo lo que ellos tenían a cambio de que Xerox puede invertir en Apple. Así que se lo robó, pero no tanto, porque hubo un acuerdo. El punto es que Apple crea la primera computadora con interfaz gráfica, porque antes todo era por comandos. Y después de el Macintosh, Steve Jobs es expulsado de Apple. Y Steve Jobs volvería en el año 1997 para cobrarse su revancha en Apple. Pero durante toda esa temporada, el mundo de las computadoras estuvo dominado completamente por los clones del IBM PC, la famosa era de los clónicos. Todas las computadoras Dell, Compaq, HP, etcétera, empezaron a fabricar clones del IBM PC y todos tenían Windows. Fue la era en que Steve Jobs se alejó, Steve Jobs se fue a crear Pixar, Toy Story, en serio. Él no creó la película, era el dueño de la compañía, pero estuvo como parte de todo eso, ¿no? Y durante toda esa temporada, Windows dominaba y Microsoft dominaba completamente el mundo de las computadoras. No había absolutamente nadie que pueda rivalizar con Microsoft en aquellos tiempos, porque Apple estaba cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, al borde de la quiebra. Un dato interesante es que en el año 1983, Compaq, una de las empresas más importantes de computadoras en aquellos tiempos, luego HP la compró, creó la primera computadora portátil. Esa es una computadora portátil, ese es un monitor, mira. Y eso iba en una maletota, como esas maletas que llevas al aeropuerto con ruedas, así de ese tamaño era la maletota para llevar el portátil. Y la publicidad era muy graciosa porque en la publicidad el ejecutivo en el avión estaba con la computadora y era como, ¿cómo usas eso en un avión? Eso es publicidad nada más, ¿no? Pero es muy gracioso ver cómo eran las computadoras portátiles de aquellos tiempos. En los años 90 no hubo una gran revolución en las computadoras porque el mundo estaba dominado por los clones de la PC, todos con Windows, todos prácticamente idénticos, hasta que en 1997 regresa Steve Jobs, vuelven a hacer computadoras en Apple, les ponen unos diseñitos así como diferenciarse del resto porque todos los clones eran idénticos, entonces Apple empezó a crear computadoras diferentes, pero al final computadoras, así que no creo que sea muy relevante ponernos a poner las computadoras que creó Apple en esos tiempos. Tenían colorcitos, una tenía una base circular, eran más diseño. Sin embargo, la gran revolución de Apple en el mundo de la computación fue en el año 2007, cuando crean el iPhone o lanzan el iPhone. Ese fue el inicio del mundo en el que vivimos. Y por eso, aunque tienes muchos haters y mucha gente a la que no le gusta los productos de Apple, hay algo que se le debe reconocer. Ellos iniciaron el mundo de los smartphones. Es cierto que había teléfonos antes que el iPhone, como había computadoras antes de la Macintosh. Había teléfonos pseudo inteligentes, pero en realidad eran muy complejos de usar, súper complejos de usar, torpes, lentos. Tenía un stylus que incluso Steve Jobs se burló del stylus porque dijo, nosotros tenemos 10 stylus, es decir, el lapicito, ¿no? Tenemos 10 stylus, ¿para qué necesitamos un stylus? Crearon la pantalla multitáctil, todo lo que ahora es algo cotidiano no existía, ni siquiera lo podíamos imaginar antes del 2007. No había, en serio. Había supuestos smartphones, pero eran completamente otra cosa, absolutamente otra cosa. Había una cosa llamada BlackBerry que tenía una ruedita en el centro y con tu dedo movías la ruedita para que mueva un cursor. O sea, prácticamente eran imitaciones de Windows en chiquito. Todos los que decían ser smartphones tenían su cursor o su lapicito o su ruedita. Steve Jobs y el equipo de Apple le dio completamente la vuelta al concepto y crearon un sistema operativo móvil. Y a partir de ese momento, el mundo cambió hasta el día de hoy. Si quieres ser parte de nuestro staff docente, ayudarnos a cambiar la vida de miles de personas en Latinoamérica y dejar tu huella en el mundo sin salir de casa,
Ve a ed.team/enseña e inscríbete. Nosotros nos contactaremos contigo y te ayudaremos en todo el proceso para crear juntos un curso excelente. Si todavía no te sientes listo para ser profesor, pero conoces a alguien, también pásale el dato. ed.team/enseña. Ahora hablemos del hardware y el software. Y es que durante todas estas clases te he estado diciendo que una computadora sin el software prácticamente es un montón de lucecitas y nada más. Y es que la computadora, como tal, la parte electrónica, los microprocesadores, las placas, los chips, los transistores, los cables, todo eso es súper importante porque, pues, al final de cuentas es conducir la electricidad y manipular la electricidad. Muy bien. Pero, como vimos desde el inicio, desde Charles Babbage, Ada Lovelace, luego Alan Turing y todos los demás, la idea siempre fue poder darle instrucciones a la computadora. Porque si tú no le dabas instrucciones a la computadora iba a hacer una sola cosa. Y no hay ninguna magia en un aparato que haga una sola cosa. La magia de las computadoras es que hagan de todo. Esa es su magia. Entonces, ¿cómo le damos instrucciones a la computadora? Sabiendo cómo funciona la computadora, ¿no? Sabiendo qué tipo de instrucciones puede entender el procesador, porque las instrucciones son directamente para el procesador. Entonces, el software son esas instrucciones y el hardware es la parte que puedes tocar, los circuitos, los procesadores, la pantalla, los teclados, todo eso es el hardware. Pero el hardware sin el software no sirve de nada. Te pongo un ejemplo muy reciente. En el año 2019, en mayo para ser exactos, Donald Trump emite un comunicado, el presidente de Estados Unidos para esa fecha, emite un comunicado diciendo que Huawei, una empresa de teléfonos china y de teléfonos y telecomunicaciones en general china, había sido vetada por el gobierno de Estados Unidos y no podía utilizar tecnología de Estados Unidos. Con lo cual, todos los teléfonos de Huawei ya no podían utilizar el sistema operativo Android de Google, porque es de Norteamérica, de Estados Unidos. Ya no lo podían usar. Huawei a partir de esa fecha empezó a caer y ahora ya no es nada de lo que era antes. Sigue siendo una empresa importante, pero cayó completamente ante sus rivales. Para ese entonces estaba a un paso de destronar a Apple como la empresa que vende más teléfonos en el mundo. En serio, no exagero. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo el hardware, por mejor hardware que tengas, las mejores pantallas, las mejores cámaras, la mejor batería, sin el software, adiós, chao. Y ese es el poder que tiene Apple. El poder que tiene Apple es que ellos controlan tanto el hardware como el software. No hay ninguna empresa en el planeta que tenga ese poder. En teoría, solo en teoría, Huawei podría tener eso. O sea, ya está trabajando porque desde que le quitaron el uso de Android, está trabajando en su propio sistema operativo, pero toma mucho tiempo. Si lo logra y le sale bien y lo puede comercializar bien, podría funcionar y podría ser otra empresa que tenga hardware y software a la vez controlado. Pero no se sabe si lo logrará. ¿Por qué lo digo? Porque lo pueden lograr, pero la otra parte es que la gente lo compre, pues. ¿De qué importa que lo logren si la gente no lo compra? Porque la gente prefiere o Xiaomi o Samsung o lo que sea, ¿no? La marca que sea. Apple, en cambio, controla todo el hardware y todo el software. Entonces, el hardware son los circuitos, pantalla, batería, teclado, todos los circuitos, procesador, etcétera. Todos los circuitos son el hardware. Es súper importante porque si tu hardware es potente, tu computadora es veloz. Si tu hardware no es potente, la computadora es lenta. Pero por otro lado está el software. El software son las instrucciones, son las aplicaciones que tú tienes en tu computadora. Y hay software que es muy bien escrito, entonces la computadora lo procesa muy rápido y es muy veloz. Y hay software que es muy pesado, ¿no? Que la computadora sufre y se pone lenta con cierto tipo de software por la cantidad de instrucciones que tiene el software. Pero recuerda que hardware sin software, pues, ¿de qué? Y que también el software está vinculado a un sistema. Por ejemplo, aplicaciones que funcionen en un Android probablemente no funcionen en iPhone. Y los que funcionen en iPhone no funcionen en un Android. O las que funcionen en Linux no funcionen en Windows y no funcionen en Mac.
porque las aplicaciones se crean para un sistema determinado. De eso vamos a hablar un poco más en el curso número 2, pero quiero que entiendas que el hardware, para ponerlo en chistoso, para que no te olvides, es todo lo que puedes patear y el software es solamente lo que puedes maldecir. Hablemos ahora de sistemas operativos y aplicaciones. Ambos son software. Ya sabes la diferencia entre hardware y software. Ahora hablemos de sistemas operativos. ¿Qué son los sistemas operativos? Es el software que conecta directamente con el hardware. Es el software que controla el hardware. Es el software que se comunica con el microprocesador. Es el software que se comunica con todos los componentes del hardware de la computadora. Eso es el sistema operativo. Y las aplicaciones son software que funciona encima del sistema operativo. ¿Sí? Por ejemplo, si tú en tu teléfono instalas WhatsApp, WhatsApp no es un sistema operativo, es una aplicación que funciona encima del software o del sistema operativo que hay en tu teléfono. Si tu teléfono es Android, el sistema operativo es Android. Y WhatsApp es una aplicación encima del sistema operativo. ¿Ok? Se comunica con el hardware WhatsApp a través del sistema operativo, no directamente. Y si tu teléfono es iPhone, el sistema operativo es iOS. Y se comunica con el procesador a través del sistema operativo. ¿Ok? Y eso existe en computadoras, en teléfonos. Por ejemplo, en computadoras tenemos los sistemas operativos de escritorio. De escritorio nos referimos a computadoras, ¿no? Laptops, computadoras grandes, etc. Y los sistemas operativos de escritorio más importantes, porque hay algunos otros, pero los más importantes son Windows, que seguramente tú uses porque tiene más del 80% del mercado, tiene Windows. Está Linux. Linux técnicamente no es un sistema operativo, es una familia de sistemas operativos, es el núcleo del sistema operativo a partir del cual se construyen muchos sistemas operativos. Linux es open source, es gratuito. Hay algunas versiones de Linux que se pagan, pero son versiones empresariales. Las versiones para personas son gratuitas. Sin embargo, una desventaja de Linux es que aunque es muy amigable para los usuarios, sí necesitas un poquito de conocimientos técnicos. Entonces, para un usuario que no se quiera dedicar a la tecnología, tal vez no sea la mejor elección. Pero si tú eres programador, ingeniero en soluciones, en cloud computing, en seguridad informática, Linux es una excelente opción para ti, de verdad. Y luego está Mac OS, que es el sistema operativo de Apple, que también es privativo, viene solamente en las computadoras de Apple, mientras que Windows viene en HP, viene en Dell, viene en Lenovo, viene en Toshiba, o sea, vienen todas, ¿no? Mientras que macOS solamente viene en las computadoras de Apple. Eso es lo que le da tantísimo poder a esta empresa, que ellos dominan el hardware y dominan también el software. Ahora, si hablamos de sistemas operativos móviles, de teléfonos, hay dos principales. iOS, el de Apple, y Android, el de Google. iOS apareció en el año 2007, o sea, se lanzó en el 2007 con el lanzamiento del iPhone, que como te digo lo cambió todo. Sin embargo, Android venía desarrollándose desde el año 2003. Ahora, que Apple haya lanzado en 2007 el iPhone no significa que empezó a trabajar en el iPhone en esa fecha, ¿no? Obviamente llevaban años de trabajo a puerta secreta, o sea, como secreto absoluto. Nadie sabía que Apple estaba trabajando en eso. Mientras que Android se empezó a trabajar desde el 2003 en una pequeña empresa llamada Android. En el 2005, Google compra esta empresa por $50 millones. 50 millones, que suena una millonada de plata, es mucho dinero, pero para el nivel de esas empresas y para lo que gana hoy día Android, creo que es el mejor negocio que haya hecho Google en su historia. O sea, le costó un sencillo y ahora gana miles de millones y prácticamente que domina el mundo con Android. Google no lo creó. Obviamente Google lo mejoró. No es el mismo Android que compró. Obvio. Pero iOS salió primero. Luego cuando salió Android, Steve Jobs estaba muy molesto. En su biografía se cuenta cómo él quería demandar y quería destruir a Android. Estaba súper enojado.
Él había sido mentor de Larry Page, de uno de los fundadores de Google, y se sintió traicionado completamente. Si ese muchacho yo le he dado consejo, yo lo he orientado y ahora me traiciona. En realidad no los había traicionado, casi que fueron a la par, pero iOS con muchísima delantera. La delantera era enorme. Para que Android se ponga más o menos a la par con iOS han tenido que pasar muchísimos años. Esos son los dos sistemas operativos móviles. iOS es mucho más caro, aunque en teoría, porque hay teléfonos Android casi igual de caros que los iPhone, y ya es una cuestión de gustos, ¿ok? Es una cuestión de gustos. Los iOS se dice que duran más tiempo, los iPhone que duran más tiempo, que los Android no duran tanto. Realmente es una cuestión de gusto. Yo te digo, he probado teléfonos de gama alta y prácticamente todos son iguales. Que si uno te dura media hora más de batería y tal, son pequeñeces que no hacen una gran diferencia. Así que ya es un tema de gustos. Hay un tercer sistema operativo móvil acá que es Harmony OS, que es el de Huawei. No lo estoy poniendo ahí porque es un sistema todavía muy pequeño, con muy poco mercado. También hay sistemas operativos para autos, como el Android Auto, creo que se llama, el para TV, que es el Android TV, está el Wear OS, que es el sistema operativo de Google para relojes, el sistema operativo de Apple para relojes se llama Watch OS, el sistema operativo de Apple para iPads, para tablets, se llama iPad OS. Está Tizen, que es el sistema operativo de Samsung, que lo usa en teléfonos y también lo usa en sus relojes. Yo tengo un reloj Samsung, entonces este usa Tizen. Entonces hay muchos sistemas operativos, ¿eh? Pero te estoy contando los más importantes. Y para cerrar este primer módulo vamos a hablar de los componentes de hardware, que es muy importante conocerlos. En primer lugar, hablemos de la CPU, o unidad central de proceso. Cuando yo era pequeño no, porque ahí ni conocía las computadoras. Adolescente, joven. Yo pensaba que las CPUs eran la torre, ¿no? Pero en realidad en la torre es toda una computadora. Allí la torre misma es el case, la caja donde está la placa, donde está el disco duro, la memoria RAM, el procesador. Pero yo, porque así lo había escuchado, creía que CPU era toda esa torre. Y no. El CPU solamente es el microprocesador, que es como el cerebro de la computadora. Ya hemos hablado que es un microprocesador, ¿no? Entonces, ese es el CPU. Por ejemplo, Apple tiene su famoso M1, que es propio. Intel, la empresa que fue la primera en crear microprocesadores en la historia, tiene sus famosos Intel Core i7, Core i9, Core i5, Core i3, etc., ¿no? Son muy famosos. También está AMD con sus Ryzen. También está Qualcomm con sus famosos Snapdragon, que son procesadores para teléfonos. Está también Apple con sus procesadores Bionic para teléfonos y iPad, etc. Pero los procesadores son el núcleo de la computadora. Y actualmente, les cuento, esto es un poco fuera tal vez del curso, pero igual es importante, hay una escasez de microchips en el mundo. Hay una gran escasez porque la pandemia ha puesto de cabeza a toda la industria y pues un chip, pues para fabricarse se necesitan muchos componentes, minerales y un montón de cosas. Y si una parte de la cadena de producción falla, todo se detiene. Apple ya ha anunciado que sus próximos productos, los iPhone 13 me parece, van a retrasarse o van a fabricar menos unidades porque no hay suministro de chips. La cosa está difícil, se vienen momentos difíciles en la tecnología. Luego está el almacenamiento, el famoso disco duro, donde se guardan los datos, tus fotos, tus archivos, todo se guarda en el disco duro. Sin embargo, esto es muy importante. ¿Por qué se le llama disco duro? Porque realmente es un disco. Lo que tú estás viendo en esa foto es un disco duro destapado, abierto, y son platos de metal con un cabezal. El cabezal es esto que tú ves acá. Esto que tú ves acá, esta barrita es un cabezal. Entonces, ese cabezal se mueve a lo largo de todo el disco que gira. Entonces, si un dato está impreso por acá, el cabezal tiene que moverse hasta acá. Si un dato está impreso por aquí, el cabezal de aquí tiene que moverse hasta el centro. Entonces, tiene que estarse moviendo. Esa operación, para los tiempos que corren, es muy lenta.
En su momento tal vez podría haber sido muy buena opción, pero hoy por hoy un disco duro no es la mejor opción. De hecho, si tú tienes una computadora con este tipo de disco duro, cámbialo lo antes posible. No me refiero a cambiar la computadora, puedes cambiar solamente el disco y con eso tu computadora va a ir muchísimo más rápido. El otro tipo son los famosos SSD, que ya no son discos, son chips, como tú ves. Es un circuito con un chip ahí, pero por tradición como que la gente le sigue diciendo disco duro, ¿no? Es como que ya queda en la mente de la gente eso. Pero como tú ves no hay ningún disco y se llama SSD por Solid State Drive. Es casi la diferencia entre los tubos de vacío y el transistor, ¿te acuerdas? Los tubos de vacío, el transistor. El transistor es sólido, aguanta más, es más pequeño, es más veloz. Los tubos de vacío eran grandes, aparatosos, se rompían, ¿no? Es prácticamente lo mismo entre un disco duro y un SSD. Si tú estás con un disco duro, estás con un tubo de vacío. Debes cambiar a sólido, porque el sólido es chip. No hay un cabezal que se mueva, no hay problemas físicos. Si un disco duro se te cae o se golpea, se puede estropear y no funcionar más. Porque claro, hay partes móviles, hay un cabezal que se mueve. Esto no le pasa nada. Además, esto tiene muchísima más capacidad y es muchísimo más veloz. De hecho, cualquier computadora que reemplace su disco duro, el HDD o Hard Drive Disk, disco duro, que lo reemplace por un SSD o Solid State Drive, o sea, una unidad de estado sólido, vas a ver que tu computadora va a ser súper veloz. Y no son caros, de verdad. Cada vez son más comunes y reemplazarlos es bastante sencillo. Y es una inversión que vale muchísimo la pena. Es como tener una computadora nueva de la noche a la mañana. Siguiente componente es la memoria RAM. A diferencia del disco duro, en el disco duro lo que se almacena es información que queda allí, se queda guardada salvo que tú la borres. En la memoria RAM se guarda información, pero información volátil, que significa que cuando tú reinicias la computadora, esa información se borra de la memoria RAM. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Seguramente, más de una vez en tu vida has hecho control Z para deshacer algo, ¿cierto? Te equivocaste en Photoshop, control Z. Escribiste una palabra mal, con mala ortografía, control Z. Estoy seguro que has hecho control Z muchas veces. Es más, seguramente has hecho control Z varias veces. Control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z para ir retrocediendo. ¿Te has preguntado por qué la computadora sabe lo que hiciste antes? ¿Te has preguntado cómo es esa magia de que la computadora va guardando cada cosita que haces? Es gracias a la memoria RAM. Ahí va guardando cada cosita que tú haces para que sea mucho más rápido acceder a ella. Porque si eso lo guardara en el disco duro sería mucho más lento. Entonces la memoria RAM hace que sea veloz porque va guardando todas esas cositas que haces en el momento. Entonces cuando tu computadora se pone lenta, también una opción es agregarle memoria RAM. A más memoria RAM, más veloz la computadora. Sin embargo, las computadoras tienen un límite, así que también antes de comprar más RAM, asegúrate de no comprar en vano porque luego capaz tu computadora no aguanta más RAM. Pero si quieres ponerla veloz, ponerle un disco duro sólido, un SSD, y ponerle más memoria RAM va a hacer que tu computadora se dispare. Lo que es muy difícil de cambiar es el procesador. Podrías cambiar el procesador si tienes una torre, una computadora de esas grandes que se destapan, ¿no? Pero si tienes una laptop, pues no, porque viene soldado a la placa. No lo vas a poder cambiar. Pero RAM y disco sí. Lo siguiente es la placa. La placa es el circuito principal de toda la computadora, donde está todo. O sea, ahí están los puertos USB, los puertos para el monitor, ahí están los puertos de sonido. Todo el circuito es la placa. A la placa se conecta el procesador, a la placa se conecta la memoria RAM, a la placa se conecta el disco duro, todo se conecta a la placa. Si la placa se malogra, pues adiós computadora. Podrías buscar un reemplazo, nuevamente si es una computadora como la que tú ves en esta imagen, que es esas que se arman en una torre, pero si es una laptop y se le malogra la placa, casi que ya adiós laptop, ¿no? Porque todo viene unido, todo viene soldado.
Luego está la GPU. La GPU es la unidad de procesamiento gráfico. La G es de graphics, gráficos. En otras palabras, la tarjeta gráfica. Eso que tú ves ahí es una tarjeta gráfica que usan principalmente los editores de video, la gente que hace 3D y muy a menudo los más famosos son los gamers, los que juegan videojuegos, porque los videojuegos exigen muchísima potencia gráfica. Tú no necesitas una GPU como estas, que son costosas, salvo que hagas algún trabajo pesado como diseño, edición de video o seas gamer. Ahí sí podrías necesitar una tarjeta gráfica potente. En caso contrario, las placas, los motherboards, estos de acá, traen una GPU ahí mismo, en la misma placa. No es tan potente, pero la traen, ¿no? Las laptops tienen su propia GPU también dentro de la placa. No, obviamente esto no entra en una laptop, es muy grande. Las computadoras de Apple también, en las últimos M1, tienen la potencia gráfica dentro del mismo microprocesador. Es decir, todo está unido en el mismo lugar. En esta última clase vamos a hablar de los puertos. Los puertos son la manera que tiene la computadora de conectarse con otros dispositivos. Por ejemplo, un teclado, una cámara, un monitor, etc. Seguramente has escuchado muchísimo el famoso USB. Eso es un puerto. Pero vamos a ver varios puertos que existen, ¿sí? Comencemos hablando por el USB. USB son las iniciales de Universal Serial Bus, o puerto de serie universal. Y la U es mágica ahí, universal, es decir, para conectar prácticamente de todo. Pero hay muchos tipos de USB, no hay solamente uno, te voy a mostrar. Seguramente el que más conoces es este de acá, ¿cierto? Este es el famoso USB de tipo A. Entonces, cuando no sepas cómo llamarle, es tipo A. Este es USB tipo A, ¿listo? ¿Y el tipo B cuál es? Es este de aquí, que ya casi no se usa. Seguramente lo has visto en impresoras, pero fuera de las impresoras prácticamente ya no se usa. Si te venden algún aparato con USB de tipo B, es un aparato viejito. Ese es el tipo B. Luego está el famoso micro USB. El micro USB es este de acá. Ahí está, ahí se ve. Este es el micro USB. Como tú puedes ver, tiene una parte más ancha y una parte más delgada. Ahí. Tiene una parte más delgada, una parte más ancha. Entonces significa que solamente entra en una dirección. Igual que el USB de tipo A. El USB de tipo A entra en una sola dirección. Y es muy común esa frustración de querer poner el USB y que no entre y tener que darle vuelta y darle vueltas a encontrarle la posición. Lo que se usa actualmente y se está convirtiendo en un estándar de la industria es el USB de tipo C. El USB de tipo C es este de acá. Como ves, es idéntico de los dos lados, por lo tanto lo puedes poner así o lo puedes poner así. O sea, se acaba completamente eso de estarle buscando el sentido para colocarlo, ¿no? Te cuento que la Unión Europea ha sacado una ley para que en 2 años, creo, todas las empresas de teléfonos usen el USB de tipo C. Quien se ha opuesto es Apple, porque Apple no usa el USB-C para los iPhone. Usa un puerto propietario, un puerto de ellos nada más, que se llama Lightning. Pero ese Lightning solamente existe en los iPhone, porque en los iPads sí hay USB de tipo C, en las MacBook, en las computadoras también hay USB de tipo C, porque el USB de tipo C es universal, tiene mucha más potencia, transfiere más datos. Tú con USB de tipo C puedes conectar cámaras. Esta cámara la tengo conectada por USB-C. Este micrófono lo tengo conectado por USB de tipo C. Puedo conectar el teléfono por USB-C. Puedo conectar prácticamente cualquier cosa por USB-C. También existen adaptadores. Por ejemplo, mira este de acá. Este es un adaptador que convierte USB-C. USB-C lo convierte a un USB de tipo a otro USB-C y a un HDMI. ¿Qué cosa es HDMI? Son puertos para monitor. Te voy a mostrar. Esto es un HDMI. Esos son puertos para monitor.
Y el HDMI, ahí sí tienes que ver, ¿no? La versión del HDMI, creo que la 2.1 o el 3, si no me falla la memoria, no soy muy experto en eso, pero admite resoluciones de hasta 8K. Claro, si tienes monitor de 8K o tal, ¿no? Pero hay una versión, hay un tipo de cable mucho mejor que el HDMI, que es el DisplayPort. No confundas HDMI con DisplayPort. Esto es DisplayPort. Los voy a poner uno al lado del otro para que veas la diferencia. No son iguales. ¿Ves? No son iguales. El DisplayPort da mucha más calidad de imagen, mucho más fluida. Esto es para monitor. Incluso tiene aquí un seguro. Tiene un botoncito aquí que cuando tú conectas el DisplayPort, no sé si ves que tiene como unos ganchitos arriba. Esos ganchitos se aseguran y para sacarlo tienes que apretar esto y sacarlo, porque se aseguran completamente. Entonces ahí tienes puertos para monitor, HDMI, que está muy bien, pero si tienes DisplayPort es muchísimo mejor que el HDMI, de lejos. Tienes, esos son para monitores, para otro tipo de dispositivos, tienes los puertos USB, el USB-A, que es el más común, el USB-C, que es el nuevo estándar, el USB-B, que prácticamente está muerto, el micro USB, que ya debería morir, en serio. Yo detesto que hayan dispositivos con este puerto, es odioso. En serio, si tengo cables USB-B es solamente porque hay dispositivos que usan ese cable, si no, no lo usaría. Incluso te quiero mostrar algo, mira. Esto es algo que mucha gente no me creía que existía. Este cable es un cable que tiene en un lado USB de tipo C y en el otro lado HDMI. Es un cable USB-C HDMI. Entonces, pues, tu teléfono, si tiene USB, ping, lo conectas aquí, el otro lado a tu tele y estás mandando a tu tele la pantalla del teléfono. Puedes mandarlo a una videollamada como si fuera webcam, puedes mandar una tablet a la tele, etc. A un proyector puedes mandar el teléfono, etc. Entonces, conocer de que hay puertos, hay adaptadores para esos tipos de puerto, te va a ayudar mucho cuando tengas alguna necesidad. Y bien, amigo, amiga, eso ha sido el módulo número 1. Creo que se hizo un poquito largo. Espero que te haya gustado. A mí me gustó mucho. Fue duro hacer toda esta investigación, pero creo que ha valido muchísimo la pena. Espero que estés disfrutando este curso y nos vemos en el siguiente módulo. Chao. Termina de ver el curso completamente gratis en ed.team/cursos/